autónomo, vamos a ver lo que es sistema vascular y terminamos con líquidos cefalorraquídeos, que forma parte del sistema vascular. ¿Listo? Entonces, estén atentos, por favor. Bien, en este cuadro que ustedes están observando, hasta este momento hemos visto el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. Ahora vamos a ver el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? El sistema nervioso autónomo es muy diferente del sistema nervioso somático, vamos a decir. ¿Ya? El somático está conformado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, ¿cuáles son sus diferencias? Fíjense acá, aferencias sensitivas. Aferencia es todo lo que llega o sale. Todo lo que llega. Todo lo que llega, ¿ve? Entonces, todo lo que llega va a ser a través de los sentidos especiales. O sea, ingresa por la vista, por el oído, por el gusto, por el olfato y por el tacto. Mientras que el sistema nervioso autónomo tiene interoceptores, ¿ya? En algunos sentidos especiales. No es en todo, vamos a decir, ¿no? Entonces, en algunos. ¿Qué más tiene? Control de eferencias motoras. Ahora, una vez que sale, esta salida lo hace principalmente a nivel de la corteza cerebral. Por lo tanto, como empieza en la corteza cerebral, es voluntario. Eso nos dice acá. ¿Listo? Entonces, para eso necesitamos que funcione la sustancia gris de la corteza cerebral, la sustancia gris que se encuentran en los núcleos basales, puede ser núcleos basales del cerebro, del cerebelo, ¿ya? ¿Cuáles son los núcleos basales del cerebro? Los núcleos basales del cerebro, ¿ya? Son el tálamo óptico, los núcleos del hipotálamo, los núcleos ventricular, el núcleo globus pallidum, el putamen, ¿no? Son núcleos basales que coordinan internamente en el cerebro. Y en el cerebelo habíamos dicho que es el núcleo del techo, el núcleo boliforme, el globoso y el dentado, que coordinan internamente también. Entonces, y van a contribuir a la actividad motora principalmente, ¿ya? Entonces, en toda la sustancia gris, ya sea en el tronco encefálico y en la médula espinal. Mientras que en el sistema nervioso autónomo se encarga del control involuntario, ¿verdad? Entonces son varias áreas que abarcan. Primero está el hipotálamo. El hipotálamo no solamente es encargado del sistema nervioso, es también del sistema nervioso autónomo, es también del sistema nervioso endocrino, por si acaso, sistema endocrino sería, ¿ya? El hipotálamo, el sistema límbico, el tronco, en el tronco encefálico tenemos áreas que regulan esto y también en la médula espinal. ¿Dónde en la médula espinal? En las astas intermedias o laterales. ¿Dónde? En el tronco cefálico. Ayer estábamos hablando con unas compañeras en el sistema reticular. En el sistema reticular. ¿Ya? Ahí se va a encontrar. ¿Listo? Bien. Y muy limitado la corteza cerebral, casi nada. Justamente por eso. ¿Listo? Vías de neuronas motoras. Sus vías son mononeurales, ¿ya? Mientras que estas son vías compuestas. Significa esto que sale del sistema nervioso, por ejemplo, de la corteza va a la médula y de la médula va directamente al músculo, por eso es mononeuronal, ¿ya? Mientras que el sistema nervioso autónomo necesita necesariamente de dos neuronas. Una se denomina preganglional y la otra se denomina postganglional, para llegar al órgano efector. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? ¿Qué más? Neurotransmisores y hormonas. El principal neurotransmisor que activa los músculos esqueléticos es la acetilcolina. El axón llega al músculo y para que se contraiga, en este caso puede ser músculo flexor o músculo extensor, dependiendo, porque esas acciones tiene el músculo, ¿no ven? Algunos músculos son flexores y otros músculos son extensores.
Eso significa que cuando un músculo se está contrayendo, esta flexión, fíjense, se está contrayendo, este músculo que es extensor se relaja. Mientras este se contrae, el músculo flexor se relaja. Y así va alternándose. ¿Listo? Entonces, estos músculos, como son motores, necesitan de este neurotransmisor para producir este efecto. Mientras que el sistema nervioso autónomo necesita dos neurotransmisores importantes, la acetilcolina y la noradrenalina. Eso vamos a ver cómo funciona. ¿Ya? Luego, efectos, donde principalmente, ya hemos dicho, en los músculos esqueléticos. Mientras el sistema nervioso autónomo, ahí es interesante, fíjense, actúa en el músculo liso, en el músculo cardíaco y en las glándulas. Esa es una gran diferencia. ¿Está bien esto? ¿Sí? ¿Ya? Por último, ¿cuál es la respuesta? Contracción del músculo esquelético. Y en el sistema nervioso autónomo, como es simpático y parasimpático, hace contracción y relajación del músculo liso, ¿no? Entonces, ¿cómo hace eso? ¿Qué hace? Aumenta y disminuye la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, aumenta y disminuye la secreción glandular. Esas son sus principales funciones, ¿ya? Listo. Entendiendo esto, entonces decimos que el sistema nervioso autónomo tiene dos áreas, simpático y parasimpático. Fíjense, no es una sola neurona, fíjense, son dos, una pre y una postganglionar, una pre y postganglionar, en comparación con el sistema nervioso somático, ¿ya? Ambos llegan al órgano efector y producen una acción específica. El sistema parasimpático, miren, libera acetilcolina en la unión de la pre con la postganglionar. Y la postganglionar al órgano es liberado el neurotransmisor acetilcolina. Entonces, predomina la acetilcolina en el parasimpático, ¿ya? Mientras que en el sistema simpático, también en la postganglionar, digo en la preganglionar, se libera la acetilcolina, pero a nivel de en el órgano efector ya es la noradrenalina. Entonces son dos neurotransmisores para el sistema simpático, ¿no? Ahora fíjense que cada órgano tiene receptores en sus paredes. ¿Qué significa receptores? Ya habíamos hablado de esto en el sistema inmunológico, ¿no? Son receptores. Es como decir que de mi cuerpo salen unas pequeñas, ¿qué les puedo decir? Unas pequeñas bolitas que están apareciendo acá, ¿ya? Entonces así está todo mi cuerpo. Entonces unos son de color negro, otros de color rojo, otros de color azul, vamos a decir, ¿ya? Entonces, estos receptores se denominan receptores alfa, beta, ¿no? Y si existen ambos receptores, puede ser alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ¿ya? Entonces, hay sustancias que actúan directamente en receptores beta 1, otros en beta 2, ¿ya? Entonces, eso significa que cuando viene el estímulo, solamente activan a esos puntitos que están de color rojo, o que están de color negro, que están de color azul. Esos son los receptores, ¿ya? Si, digamos, no tiene esos colores, solamente uno solo, entonces no va a actuar cuando se libera algún color específico. ¿Está claro eso? ¿Sí? Ya, veamos eso cómo funciona. Ahora sí, miren, esto es lo tradicional, lo que hemos estudiado. Miren, la orden empieza en el asta anterior, sale por el surco anterolateral, forma la raíz anterior y se dirige al músculo liberando acetilcolina y el músculo esquelético se contrae, ¿ya? Mientras que en el sistema nervioso autónomo, fíjense, sale el estímulo ¿de dónde? Del asta lateral. Se dirige al surco anterolateral, sale con este directamente al ganglio. Y del ganglio hasta ahí era preganglionar. Ahí se libera este neurotransmisor que es la acetilcolina. Y esta que empieza ahora en el ganglio, es postganglionar, se dirige al órgano efector, ¿ya? Entonces, como este es simpático, va a liberar noradrenalina, ¿no?
Entonces puede estar en el corazón, en la vejiga, en las glándulas, dependiendo. Ahora veamos este es en un sistema simpático. Veamos en un parasimpático. Fíjense, igual aparece en el asta lateral. En este caso no es en el asta anterior, asta lateral, ¿ya? Sale por el surco lateral, forma la raíz anterior y se dirige a un ganglio. Ahora, la diferencia es que este ganglio en el sistema simpático se encuentra más cerca a la columna vertebral, formando la cadena simpática. Ahorita les voy a mostrar eso. Mientras que en el sistema parasimpático, ese ganglio se encuentra cerca de su órgano, cerca del órgano, formando un ganglio también. Puede ser un ganglio cardíaco, un ganglio lagrimal, dependiendo, ¿ya? Entonces, ahí nuevamente se libera la acetilcolina y la neuronita postganglional se dirige al órgano, ¿no? Liberando acetilcolina, haciendo un efecto parasimpático, ¿ya? Parasimpático. Y casi el mismo efecto tiene las glándulas endócrinas. Fíjense, esta es la glándula suprarrenal, la corteza, la médula, eso vamos a ver ya la última clase, la siguiente semana, ¿ya? Donde vemos que del asta anterior sale el estímulo, en este caso simpático, para dirigirse directamente a la glándula suprarrenal. Si necesita efecto en la corteza o en la médula, libera la acetilcolina, que es el neurotransmisor, y estas células que se encuentran aquí liberan adrenalina y noradrenalina en el torrente sanguíneo, ¿ya? Entonces, si liberan adrenalina y noradrenalina en el torrente sanguíneo, su acción, ¿cómo va a ser? Miren, está liberando en el sistema simpático, libera directamente en el órgano, mientras que en el sistema endocrino libera en el torrente sanguíneo. Entonces, la acción que va a tener esta glándula en una persona va a ser generalizada, general, ¿ya? Y eso es lo que sucede cuando ustedes atienden a una persona que está en un paro cardiorrespiratorio. Dicen, paro, código azul, traigan la caja, ¿no? La caja de paro, y sobre todo llegan y administran diluyendo la adrenalina en una jeringa, ¿ya? Y colocan en polvo. Entonces, al administrar, tiene una acción simpática, va a hacer que esa persona, cuando ingresa el medicamento, se distribuye en todo su cuerpo. Va a actuar en el corazón, va a actuar en el sistema respiratorio, en todos los órganos, ¿ya? Pero mientras que el sistema simpático, parasimpático, solamente actúa en un órgano específico si es que está estimulado. ¿Me deja entender? ¿Ya? Entonces, esto es importante conocer por la necesidad que hay medicamentos, ¿ya? Que cuando nosotros administramos en una persona, pueden tener un efecto corto o pueden tener un efecto largo, pueden tener un efecto localizado o pueden tener un efecto generalizado de este medicamento que vamos a administrar, ¿ya? Bien, ahora les presento el sistema nervioso simpático, es toda esta red, ¿ya? Es toda esta red. Fíjense, esta es la médula espinal y aquí están esos ganglios que les había mencionado, ¿ya? Empieza en el cuello, hasta aquí más o menos es el cuello, entonces tiene el ganglio cervical superior, medio e inferior, son solamente 3 en el cuello, 3 ganglios tenemos, ¿ya? Ganglios cervicales simpáticos se llaman. Luego, en la caja torácica tenemos 12 ganglios simpáticos también, ¿ya? En la columna lumbar tenemos 5 ganglios lumbares simpáticos, luego 5 ganglios sacros y un coccigio, no hay más, ¿ya? Bien, cada uno de estos ganglios, si ustedes ven, están unidos por un cordón intermedio. Por eso se denomina cadena simpática. Entonces, como tienen que ir los nervios al lado derecho como al lado izquierdo, entonces vamos a encontrarlos a ambos lados. ¿Ya? Pues esto lo vamos a ver así. Fíjense, ya me pasé.
Así. Fíjense, esta es la aorta, aquí está la tráquea y aquí está la cadena simpática. Fíjense, la cadena simpática. Ahora, esta cadena simpática envía varios ramitos. Fíjense aquí a la aorta, aquí envía la tráquea, al esófago, aquí envía al riñón, va a enviar al intestino, a los vasos gonadales, ¿no? Formando redes, plexos, de tal manera que garanticen su llegada a esos órganos, ¿ya? Entonces se denominan plexos esas mallas. Si se encuentran en el corazón, plexo cardíaco. Si se encuentran en la tráquea, plexo traqueal, plexo esofágico, ¿ya? Si se encuentran en el abdomen, van a los riñones, plexo renal. Si va hacia el intestino, plexo mesentérico superior, plexo mesentérico inferior, plexos testiculares. Ya en la parte inferior se llama plexo hipogástrico, ¿no? Plexo hipogástrico. Y estos se dirigen ya prácticamente a la vejiga, a esos lugares para controlar lo que es el esfínter, el músculo detrusor, el esfínter externo de la uretra, interno sería, ¿no? Entonces, de esa manera se distribuye el sistema simpático. ¿Está claro hasta ahí? ¿Me dejan entender? ¿O no? ¿Nuevamente? Ya, nuevamente todo. Fíjense que esta cadena simpática, alrededor de los órganos, van a enviar muchos ramitos. Se comunican. Un ganglio con el otro se comunican, forman redes, ¿ya? Y estas redes yo no los voy a dejar porque tengo que nombrar. Entonces, si se localizan en el pulmón, si fuera aquí, ¿no? Plexos pulmonares. Si se localizan en el bronquio, ya, plexos bronquiales, plexos traqueales, plexos esofágicos, ¿no? ¿Qué más? Pasa el diafragma, van al riñón, plexo renal. Si van al intestino, hay dos arterias, o sea, siguen a las arterias en sí. Entonces sería plexo hipogástrico, mejor dicho, plexo mesentérico superior, ¿ya? Que es la arteria mesentérica que irriga el intestino delgado y parte del intestino grueso. Plexo mesentérico inferior que irriga al colon descendente y al colon sigmoide, ¿no? Luego plexo testicular, ovárico, dependiendo quién sea. Y por último terminamos con el plexo hipogástrico, ¿ya? Entonces, esto es cadena simpática. Ahora vamos a ver lo que es cadena parasimpática. No es cadena simpática, sino nervios parasimpáticos. Miren, el nervio parasimpático, si ustedes observan, no tiene ahora un nervio específico en la médula espinal. No tiene, miren, no tiene. ¿Quién es entonces el que está controlando las funciones parasimpáticas para contrarrestar las acciones del sistema simpático? Fíjense. El tercer par craneal, que nace más o menos en el surco pontomesencefálico, va a existir un núcleo que se llama iridoconstrictor. ¿Ya? Es el núcleo iridoconstrictor. Fíjense, sale y cerca al globo ocular está el ganglio ciliar. Y a través de este ganglio ciliar va a llegar a la glándula lagrimal y va a producir, va a llegar a la iris, por eso se llama iridoconstrictor, ¿ya? Va a llegar a la iris y la pupila de la iris era así, ahora se vuelve a ver chiquito, ¿no? Por eso se llama iridoconstricción. Midriasis o miosis. Miosis, está dicho, ¿no ve? Miosis es la O chiquito y midriasis tiene la D, midriasis, entonces está dilatado. Siempre uno se olvida, entonces, pero tomando en cuenta esa referencia, nunca se van a olvidar, ¿ya? Bien, entonces este nervio sale con el tercer par craneal, este nervio, ¿listo?
Siguiente nervio, fíjense, siguiente nervio sale junto con el nervio facial. Con el nervio facial. Los núcleos se llaman, ahora sí, sí se llama núcleo salival superior y lácrimo muconasal. Son dos núcleos. Por eso tiene dos nerviositos aquí, dos. Ahorita está en uno solo, pero debemos dibujar dos, ¿ya? Este nervio, al salir, fíjense, uno se va al ganglio pterigopalatino y al ganglio submandibular. Está en el interior del nervio facial, sale junto con el nervio facial, este nervio vegetativo. Como tiene dos núcleos, o sea, dos fibras de estos núcleos, el lácrimo muconasal, si ustedes ven acá, se dirige a la glándula lagrimal y a la mucosa nasal. Y gracias a este nervio, ahora sí se producen lágrimas y se produce mucosa, moco, ¿ya? En las fosas nasales. Seguimos ahora. El siguiente núcleo se va al ganglio submandibular y al ganglio sublingual para dirigirse a esas glándulas submaxilar y submandibular. ¿Qué va a producir? Saliva, ¿ya? Saliva, gracias a este núcleo. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, ¿verdad? Ya. El siguiente núcleo sale con el nervio glosofaringio, que es el número 9. Sale con el glosofaringio. Se dirige al ganglio óptico, ¿ya? Y del ganglio óptico a la glándula parótida. ¿Qué va a producir? Saliva, ¿ya? Saliva también. Entonces, el núcleo que se encuentra acá se llama núcleo salival inferior. Ya. Hasta ahí parece un poco complicado, pero por favor yo les pido que repasen, ¿ya? Ahora, miren, ya no hay nada más aquí, solamente nos queda este último, ¿ya? Ese último sale con el nervio vago, con el nervio neumogástrico, con el décimo parteneal, sale, pues una vez que sale, se encuentra entre la arteria carótida y la yugular interna, desciende por el cuello, entra al tórax, y en el tórax se divide ramitos para el corazón, ramitos para los pulmones, ramitos para la vesícula biliar, el hígado, para el esófago, para el estómago, para el intestino delgado, para el páncreas, intestino grueso, ciego y la mitad derecha del intestino grueso. ¿Ya? ¿Y qué va a producir en estos órganos? Fíjense, si es el corazón, va a disminuir los latidos cardíacos. Si son los pulmones, va a disminuir la frecuencia respiratoria. Si es la vesícula biliar, va a aumentar las contracciones de la vesícula biliar, de la bolsita. También las contracciones de estos conductos va a aumentar. ¿Listo? ¿Qué va a pasar en el estómago? Va a aumentar las contracciones del músculo liso del estómago y va a aumentar la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Todos los ácidos gástricos. ¿Qué va a suceder en el intestino delgado y el grueso? Pues va a aumentar el movimiento de estos músculos, ¿ya? Movimientos peristálticos, y va a aumentar la secreción de moco. Entonces, si se aumenta el aumento del intestino, es justamente para trasladar todos los alimentos por todas estas zonas y luego evacuarlo. Como aumenta, necesita producir más moco para que pueda fácilmente desplazarse por estas áreas. ¿Está claro eso? ¿Ya? Entonces, yo ya les había hablado en la clase teórica que el vago deja de ser vago, porque pasa el diafragma, todo era menos, ¿no ve? Menor latido, menor respiración. Pasaba el diafragma, era más ahora, ¿no ve? Aumentaba la secreción, ¿no ve? Está muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la otra mitad del intestino? El colon transverso izquierdo, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto. ¿Qué pasa con la vejiga? ¿Qué pasa con el útero? ¿Qué pasa con esos órganos? ¿Quién los administra? ¿Quién controla? Entonces, justamente a nivel de S2, ¿ya? S2, existen estos nervios espánicos pélvicos que van a formar el plexo hipogástrico.
Y a partir de ese hipoglástico se va a dirigir a esos músculos que faltan del intestino, ¿ya? También se van a dirigir a la vejiga, se van a dirigir al útero, ¿no? Y se van a dirigir hacia los músculos que se encuentran recubriendo la piel de los órganos genitales masculinos, ¿no? Como el darto, como el cremaster, ¿no? Recuerdan que os decía que cuando hacía mucha calor los testículos se relajaban y pendían, ¿recuerdan? Esto se debe a este plexo hipogástrico, ¿ya? Ahí está la explicación. ¿Está claro entonces eso? Por favor, ¿ya? Hay que volver a repasar. Lo que yo les recomiendo, háganse gráficos y vayan, porque en esto consiste la administración de medicamentos, por si acaso. En esto consiste. Ahorita vamos a detallar más todavía, ¿ya? Entonces, fíjense ahora, esta es la cadena simpática, salen las fibritas de la médula espinal, llegan al ganglio para dirigirse a un órgano específico, pero también hacen comunicación con el ganglio superior como con el ganglio inferior. Fíjense, viene acá. Entonces tiene ramitos que aquí ven apenas visibles, se llaman ramos comunicantes grises y ramos comunicantes blancos, ¿ya? A este nivel, que coadyuvan, ¿ya?, en llevar la información, ¿no? O salir la información desde el asta posterior hasta el órgano específico, dependiendo eso, ¿no? De esta manera está constituida la cadena simpática, ¿ya? Entonces esto ya lo hemos visto, ¿ya? Aquí está. Si digamos se hace una acción, fíjense, en el asta lateral, va por la rama anterior, fíjense, para llegar a la vejiga, ¿ya? Para llegar a la vejiga. Entonces, aquí habíamos dicho que tiene que sí o sí tener dos neuronas, ¿verdad? Si ustedes observan, pareciera que tuviera una sola neurona. Pero fíjense en la pared de la vejiga, antes de ingresar, ahí termina y empieza la otra neuronita. Ahí está. Entonces, hasta aquí era la preganglionar y luego se continúa con la postganglionar. Siempre va a haber dos neuronas. Siempre, ¿ya? No es una sola, ¿ya? Nuevamente repasamos los neurotransmisores, ¿no? Entonces aquí está la neurona preganglionar, ¿no? Libera acetilcolina. La neurona postganglionar libera noradrenalina. ¿Qué sistema es esto? No, simpática. Ahora, aquí hay un error. Esto lo he sacado de su libro. Fíjense, aquí dice postganglionar. ¿Qué tendría que decir? Preganglionar. Este libro tiene ahí un error, ¿no? Ahora aquí vamos. Este es una parasimpático y en la neurona su neurotransmisor, la acetilcolina, su receptor son nicotínicos. A eso también tienen que aprender, ¿ya? Los receptores que están acá como foquitos en todo lado, que solamente van a capturar la acetilcolina, se llaman receptores nicotínicos, ¿ya? Pero si van a captar la adrenalina y la noradrenalina, se llaman receptores adrenérgicos o colinérgicos. Entonces, al año les van a traumar con eso. Por eso estoy siendo bien enfático con eso. Les va a decir cuáles son los receptores colinérgicos, cuáles son los receptores adrenérgicos y en qué órganos se encuentran. Así les van a preguntar, ¿ya? Entonces, está sencillo eso, no está complejo, porque ahorita no hemos avanzado eso. Pero fíjense que cuando capta la acetilcolina, se llaman receptores nicotínicos. Y si capta la noradrenalina, se llaman receptores adrenérgicos, ¿ya? Si son adrenérgicos, habíamos dicho, simpáticos. Si termina con nicotínicos, y aquí hay otra cosa más. Aquí habíamos dicho que esta es la célula preganglionar y esta es la post, ¿verdad? Aquí son los receptores nicotínicos. Ahora,
Si se libera a este nivel y hace efecto en el órgano, debería también de ser receptores nicotínicos, ¿verdad? Debería. Pero aquí los receptores cambian y se llaman muscarínicos. Muscarínicos. O sea, en el órgano efector son receptores muscarínicos. En una neurona se llama nicotínicos. ¿Ya? Nicotínicos. Eso cambia solamente en el sistema parasimpático. Parasimpático. Listo. Sigamos. Ya. Ahora, veamos acá. Receptores. ¿Dónde está? Adrenérgicos o colinérgicos. Vamos a ver, colinérgicos. Aquí está. Colinérgicos. ¿Ya? Colinérgicos. Estos receptores se dividen en dos: nicotínicos. No, perdón. Receptores colinérgicos, aparte son nicotínicos y muscarínicos. ¿Ya? ¿Dónde vamos a encontrar los nicotínicos? Aquí estamos, nicotínicos. ¿Ya? ¿Dónde vamos a encontrar estos? Principalmente en la membrana plasmática de las neuronas simpáticas y parasimpáticas postganglionares. ¿Es así? Fíjense, aquí está postganglionares, receptores nicotínicos. ¿Ya? Luego, en las células cromafines de la médula suprarrenal y en el sarcolema de las fibras musculares esqueléticas, en la placa motora. Ahí vamos a encontrar. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es el efecto de este receptor? Estimular o excitar, ¿se lo ve? A las neuronas postganglionares y la secreción de adrenalina y noradrenalina y excitación y contracción. Dependiendo, si es en la médula suprarrenal, produce adrenalina y noradrenalina. Si es en el músculo esquelético, pues se contrae el músculo esquelético. Si es en la neurona, se vuelve a estimular esa neurona. ¿Ya? Veamos el muscarínico. ¿Dónde está el muscarínico? Aquí. Estamos hablando de parasimpático, muscarínico. ¿Qué hace? Efectos inervados por neuronas parasimpáticas postganglionares. ¿Qué hace? Puede aumentar o disminuir dependiendo la acción. ¿Ya? Si es la glándula sudorípara, ¿no? Aumenta la sudoración. Si es un vaso sanguíneo, puede producir vasodilatación, contracción, ¿no? Inhibición o relajación, dependiendo eso. ¿Ya? Ahora vamos a ir a algo más específico todavía. Más específico. ¿Ya? Estos receptores, ¿ya? Estos receptores se encuentran en todos los que son los receptores adrenérgicos, ¿ya? Aquí están. Estos receptores adrenérgicos, fíjense, son adrenérgico alfa, beta 1 y beta 2. ¿Dónde se encuentran los alfa? En las arterias y venas. ¿Dónde el beta 1? En el corazón. ¿Dónde el beta 2? En el músculo esquelético, en los vasos coronarios. Si es simpático, ¿qué va a producir? En el corazón. Va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Si es en el músculo, en los vasos coronarios, va a producir una vasodilatación o una vasoconstricción. Vasodilatación. Una vasodilatación, ¿ya? Arterias y venas, excepto los vasos musculares, si es aquí, una vasodilatación también. Una vasodilatación, ¿ya? Ahora veamos. Ahora, excepto los vasos musculares. Si fuera de los vasos musculares, vasoconstricción periférica.
En el beta 1, aumento de la frecuencia cardíaca. Eso sería su principal acción. A eso conlleva, fíjense, el aumento de la contracción muscular, aumento de la respuesta al efecto beta 1 y por lo tanto aumento del consumo de oxígeno. Un ratito pasa ya. Que hagan sus trabajos, pero no se duerman. No se duerman. Listo. Ahora, estos gráficos, por si acaso, están en su texto de Torto. ¿Ya? Revísenlo, está más nítido, mejor. Entonces, en su libro incluso especifica más todavía. Mire, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, hasta beta 3. ¿Cuáles son los órganos efectores? Ya los adrenales. Fibras musculares de todos los vasos sanguíneos. De las fibras musculares de la piel, de la mucosa, de los riñones, de las vísceras abdominales, el esfínter de la pupila, las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas, aquí células del páncreas, plaquetas, fibras musculares cardíacas, el aparato yuxtamodular del riñón, la glándula hipófisis, las células adiposas, fíjense, los vasos sanguíneos, la vejiga, otra vez la pupila, el hepatocito y el tejido adiposo, pero pardo, ¿ya? Y esas son sus acciones, ¿no? Secreción, o sea, prácticamente, si ustedes observan, si yo administro un medicamento y tiene una acción alfa, entonces, ¿qué hace la glándula salival? Aumenta la secreción de potasio y agua. Esa acción va a tener, ¿ya? Cuando coloco, ¿qué? Una adrenalina y una noradrenalina. Esa acción va a tener, ¿ya? Si coloco, digamos, adrenalina, ¿qué pasa en el corazón? ¿Dónde dice? Fibras musculares cardíacas, excitación, aumento de la contracción, ¿no? Bien, entonces en la piel, el músculo liso, que es este, llega un ramito. Entonces, cuando hace frío, no pasa nada, pero cuando hace mucho frío, ese músculo se contrae y aparece como piel de gallina, ¿ya? Es justamente por eso que este músculo hace efecto en el pelo, justamente, ¿no? Este es un músculo liso. Entonces, si tiene esta acción, ¿ya? ¿Por quién estará inervado? ¿Por el sistema simpático o por el sistema parasimpático? Por el sistema simpático, ¿ya? Aquí está piel. Ahora, diferencias. Ya han visto, para un lado y para otro lado, ¿ven? Ya hemos dicho soluciones específicas. Ahora, las diferencias. El sistema simpático y el sistema parasimpático. A ver, ¿dónde vamos a revisar? Ubicación se encuentra en todo lo que es la columna vertebral hacia los lados, mientras que el sistema parasimpático se encuentra en los pares craneales, ¿no? Ya les he mencionado también el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo, y a nivel de S2 y S3. Ahí se encuentran estos, ¿ya? Otra diferencia importante. La cadena simpática tiene ramos comunicantes, mientras que el sistema parasimpático no tiene cadenas comunicantes. Es la más importante, ¿ya? Neurotransmisores. En el sistema simpático está la acetilcolina y la noradrenalina, mientras que en el sistema parasimpático el principal neurotransmisor es la acetilcolina, ¿ya? Y efectos biológicos. Si yo activo el sistema simpático, ¿ya? Inmediatamente ustedes, como respuesta, es la de defensa, lucha, huida, ¿no? Se ponen nerviosos, tensos. Entonces,
El órgano que produce eso por la acción es la glándula suprarrenal. ¿Ya? La glándula suprarrenal se activa y nos genera esa acción de la defensa, de lucha. ¿Ya? Por eso cuando una persona pelea, su sistema simpático se activa, la adrenalina ha aumentado. Entonces puede incluso golpear todo lo que puede, ¿no? Y así, y no siente nada. Si digamos ustedes juegan fútbol y están pateando, ¿no ve? La adrenalina está alta, dice, ¿no ve? Entonces terminan de jugar, pasa un tiempito, se siente y ya no pueden caminar, les duele la mano, ¿sí? Porque la adrenalina, pues, les pone en estado de ¿qué? De lucha, de defensa, ¿ya? Ya. Por eso el latido cardíaco aumenta, ¿no ve? Una mala noticia se libera también. Pero si está activado el sistema parasimpático, ese es reposo, tranquilidad, ¿no? Así va a ser. ¿Listo? Otros efectos. A ver. Aquí. Si digamos la glándula lacrimal es estimulado por el simpático, ¿qué va a hacer? Disminuye las lágrimas, efectos receptores alfa, mientras que en el sistema parasimpático aumenta la secreción. ¿Ya? Ahora, ¿está claro? Lo que habíamos dicho hace rato. ¿Ya? A ver, otra glándula, la sudorípara. En el sistema simpático aumenta la secreción de sudor, mientras que en el parasimpático aún no se conoce qué efecto tiene. No hay algo específico, ¿ya? Pero su acción es más del sistema simpático. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las células juxtaglomerulares? Aumenta la secreción de renina porque tiene efecto beta 1 y en el parasimpático aún está en estudio, ¿no? Fíjense en el corazón. En el corazón el sistema simpático también es beta 1, aumenta la frecuencia cardíaca, mientras que en el parasimpático disminuye. Si el sistema parasimpático no tiene un receptor específico, en el sistema simpático sí, puede ser alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Y eso les voy a preguntar. Les voy a decir cuáles son los receptores del corazón, beta 1 y beta 2, y qué acción tienen. ¿Ya? Entonces, revisen con gráficos, vean cómo pueden hacer, ya uno por uno, pero ya eso estoy señalando las preguntas que voy a hacer. Por eso, el día lunes, porque va a ser un poco complejo este tema, van a utilizar su mapa mental, ¿ya? Solamente su mapa mental, ¿ya? Entonces, si no hacen buenos mapas mentales, ni modo, ¿no? Ni modo. Entonces, ya vayan trabajando desde ahora. Músculo liso. ¿Dónde encontramos músculo liso? Encontramos, fíjense, en la pupila, ¿ya? En la pupila, efecto alfa 1 es dilatación. Eso sería, su contracción es dilatación, ¿ya? Y en el sistema parasimpático es constricción. Constricción. ¿Por qué? Fíjense, aquí pareciera que hubiera una contradicción, ¿ya? Porque las fibras de la iris son dos tipos. Unos que se encuentran alrededor del puntito negro, que es la pupila, alrededor, ¿ya? Esas son las fibras del esfínter, Y el dilatador, alrededor de del esfínter se encuentran unas que están hacia los lados, como rayos así. No he traído mi marcador, ¿alguien me puede prestar, por favor? Para que me entiendan, si no me están mirando. ¿Alguien tiene un marcador de agua, por favor? Ya. ¿Y otro color más que no sea este? Perdón. Sí, está ahí. No, ya. Esta es la iris, ¿ya? Aquí está, este puntito está de color oscuro. Aquí está de color oscuro, ¿ya? Al fondo está el cristalino. Entonces, el esfínter es este músculo que se encuentra así, en este sentido, porque de esa manera esto va a cerrar la pupila. Y el otro músculo se encuentra
A veces también. No pueden abrir. Ya, yo no tengo, ya me acostumbro a tener uñas cortitas. ¿Tú tienes? No, no te quiero. ¿Quién tiene uñas largas? ¿Ustedes también ya se han acostumbrado? ¿Quién tiene uñas largas? Entonces va a haber un nervio. Aquí está el ganglio. Aquí está la neuronita. Aquí ha venido otra. ¿Ya? Desde sale, aquí están sus dendritas. Sale, llega directamente aquí. Y aquí va a estimular este músculo. Y como acción, la pupila, digamos, era así. Ahora su pupila se va a volver así. Así. ¿Ya? Esto se llama miosis. Esto se llama iridoconstricción. ¿Ya? Mientras que las otras fibras que se encuentran ahora hacia los lados, que serían estas de acá, así, en forma radiada, ¿ya? Estos son los músculos dilatadores, ¿ya? Entonces, esos músculos dilatadores, ¿ya? Vamos a encontrar en el sistema parasimpático, ¿no? Así más o menos sería, ¿ya? Veamos otro ejemplo. A ver, músculos de los pulmones bronquiales. ¿Qué produce como sistema simpático? Beta 2. Dilatación. Como se dilata el bronquio, por si acaso dilatación es así, ¿ya? Son los pulmones, estos se dividen más así. Bronquio principal, bronquio secundario, lobo superior, medio inferior. Y aquí hay los bronquios terciarios, luego vienen los cuaternarios. Digamos que ya vienen, lo más pequeñito está así. Entonces lo que hace es esto, dilatación. Entonces si aumenta el diámetro de este conducto, ¿va a entrar más aire o menos aire? Más aire, ¿no? Entonces si va a entrar más aire, significa que va a aumentar la frecuencia respiratoria, ¿ya? Pero si digamos aquí disminuye su volumen, va a disminuir, ¿no? Entonces el aire no va a ingresar, ¿no? Entonces va a disminuir la frecuencia, justamente, ¿ya? Otro punto, el estómago, miren, tiene receptores alfa 1, alfa 2, beta 2 y alfa 1. Disminuyen en el sistema simpático el movimiento y el tono del estómago, mientras que en el parasimpático aumenta el movimiento y el tono muscular. Relaja esfínteres, ¿ya? Al relajar esfínteres significa que el conducto, el esfínter de Oddi de la vesícula biliar se abre, entonces todo el jugo biliar sale al duodeno, ¿no? Eso significa. ¿Qué pasa en el uréter? Aumenta la motilidad en el simpático y en el parasimpático está en estudio. Dice que también aumenta, ¿no? Otro. A ver, en el útero, el sistema simpático inhibe la contracción en las mujeres no embarazadas por efecto beta 2 y promueve la contracción en mujeres embarazadas, alfa 1. Mientras que en el sistema parasimpático, efecto mínimo, ¿no? Bien, en el pelo, en el músculo liso, sistema simpático produce contracción, erección del vello y el de gallina, y en el parasimpático no tiene un efecto conocido. ¿Bien? Lo que habíamos dicho hace rato, ¿ya? Entonces, yo creo que esta tablita van a memorizar, ¿ya? Y el ejemplo va a ser usted, está en el servicio de emergencias, ¿no? Y llega un paciente con tal, ¿y cuáles son los efectos simpáticos en tal paciente? O va a administrar acetilcolina, no sé, así parecido va a ser, ¿ya? Entonces vayan repasando, por favor. Ya esto es el último. Músculo liso de las arterias, por ejemplo, coronarias, que es la más utilizada, ¿ya? Porque, por ejemplo, si tiene un efecto simpático,
Si es beta 2, es vasodilatación. Si es alfa 1 y alfa 2, contracción y vasoconstricción. Si es parasimpático, contracción, vasoconstricción. ¿No? Entonces, dependiendo qué receptor, ¿no?, estemos utilizando. ¿Ya? A ver, otro más. A ver, las arterias que van al cerebro, ¿Qué produce el sistema simpático? Vasoconstricción. Y en el parasimpático aún no se tiene un efecto. ¿Ya? Listo. Eso sería entonces. ¿Ya? Entonces, por eso es importante el estudio. Si ven que tiene muchas acciones, pero es justamente para poder regular las acciones que tiene desde el cuello hasta la región pélvica. Si no hubiera estas regulaciones, ya prácticamente no habría un equilibrio. Entonces el corazón estaría latiendo a 100 latidos por minuto, ¿no? Pero gracias al efecto del sistema parasimpático, está a 80 latidos por minuto. Se regula la presión a 120 milímetros de mercurio en la presión sistólica. ¿Y a cuánto? A 80 milímetros de mercurio la presión diastólica. A 20 ciclos la frecuencia respiratoria. El movimiento del intestino solamente cuando nosotros nos alimentamos. Pero el estrés, les digo, y algunos dirían, tengo gastritis, ¿no? Estás comiendo a deshoras. No, yo como normal. Te dije, entonces, ¿qué te produce gastritis? El estrés. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos en estrés, ¿qué se está activando? ¿Qué sistema? El simpático. El sistema simpático, porque el estrés te prepara para la defensa, para la lucha, ¿ya? Entonces está liberando gran cantidad de ¿qué neurotransmisor? Adrenalina y noradrenalina, ¿ya? La adrenalina y noradrenalina tiene efectos, pues, ¿no? Y eso nos produce prácticamente el malestar en el estómago. Miren, con solamente ver el alimento o pensar el alimento, el estómago ya está preparándose para producir esos jugos. Y nosotros, pero entonces, es bueno comer, cuidado que digamos ustedes desayunen y no almuerzan. A la larga van a tener gastritis también, ¿no? Van a tener. Entonces tienes que, si no ya, vas a andar con dolores de estómago. ¿Ya ves, Miriam? Van a tener cuidado con el jengibre. El jengibre que es muy irritante al estómago y produce gastritis. Entonces, consuman, si es bueno, es muy bueno, pero consuman en pequeñas cantidades. ¿Y el ajo? Pequeños, no en altas cantidades, porque va a dañar la mucosa gástrica. Tengan cuidado con las frituras también, ¿no? Porque igual ese aceite requemado produce gastritis. Principalmente. Listo. Ahora sí dejamos de un lado lo que es sistema nervioso autónomo y aquí hacemos un pequeño resumen de las vías, lo que habíamos dicho al principio. Fíjense, las vías ascendentes que llevan las estaciones del cuerpo son de dos tipos, de hecho, ¿no? La sensibilidad termoalgésica por la vía espinotalámico, y luego va la corteza, por eso se llama así, espinotalámico lateral. Y este que lleva la sensibilidad táctil gruesa protopática es el espinotalámico anterior. Entonces, empieza en la médula espinal, va al tálamo y a la corteza cerebral. ¿Por qué se dice uno anterior y otro lateral? Se dice lateral porque asciende por el cordón lateral. Y se dice anterior porque asciende por el cordón anterior. Y si ustedes ven en el gráfico, si el estímulo se produce en la mano derecha, ¿a qué corteza cerebral se va? A la izquierda. A la izquierda. Fíjense, hay un entrecruzamiento ya en la médula espinal para llevar la información, ¿ya? Entonces, puede ser pregunta del examen, ¿no? Eso, ¿en qué lugar se produce el entrecruzamiento sensitivo, ¿ya?, de las vías espinotalámico lateral o espinotalámico anterior? O puede ser sensibilidad termoalgésica o táctil protopática, dependiendo, ¿ya?
en la médula espinal. En la médula espinal, ¿ya? Otro fascículo ascendente, ¿ya? La sensibilidad profunda consciente y la sensibilidad táctil epicrítica, ambos van juntos. Epicrítica, hemos dicho, tacto fino, ¿ya? Y consciente, ¿en qué postura se encuentra cuando estoy despierto? ¿Listo? Lo mismo, ingresa, pero ya no va al asta posterior, sino va al cordón posterior directamente, ya no hace estación en la médula. Se dirige hasta el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo hay dos núcleos, de Golgi-Burrech, así se llama, delgado, y ahí se entrecruza. O sea, el fascículo posterior se entrecruza a nivel del bulbo raquídeo, ya no en la médula espinal. Luego se dirige al tálamo óptico y se dirige a la corteza cerebral. ¿Ya? Nuevamente repito, la sensibilidad táctil fina y la profunda consciente ingresa directamente al cordón posterior, en el bulbo raquídeo se entrecruza, luego se dirige al tálamo óptico y termina en la corteza cerebral. ¿Ya? Esta es otra imagen, pero no les quiero confundir. ¿Listo? Lo mismo sucede con la cabeza, ya, porque del cuello para abajo funcionan esas sensibilidades. ¿Quién recoge la sensibilidad de la cabeza? Si alguien, digamos, me da, no sé, me acaricia en la mejilla, en el cuello, en la frente, ¿quién recoge esa sensibilidad? El nervio trigémino. El nervio trigémino tiene tres nervios: nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular. Entonces, si me acaricia aquí abajo, percibe el nervio mandibular. Si me acaricia la frente, el nervio oftálmico, ¿sí? Y si es acá más o menos entre el ojo y la boca, el nervio maxilar. ¿Quién recoge la sensibilidad de la nariz? Si de pronto alguien me mete un lápiz, ¿no? Dolor, ¿verdad? ¿Quién va a recoger? El nervio maxilar, ¿no? ¿Qué pasa si entra un objeto aquí en el globo ocular? El nervio oftálmico. ¿Qué pasa si yo tomo agua caliente? A ver, me quemo un café caliente, el nervio mandibular. Pueden hacer las preguntas, ¿no? Y ustedes, ¿cómo era? Estoy diciendo. Después no me digan, doctor, no nos ha dicho nada. Listo, todos ingresan, fíjense, por el nervio trigémino, se entrecruza en el bulbo raquídeo y se dirige al tálamo óptico, y del tálamo óptico a la corteza cerebral. Entonces, ¿quién recibe todos los estímulos del cuerpo? ¿Quién? El tálamo óptico, eso se había dicho en las clases teóricas. Si hay una lesión de este núcleo que es el tálamo óptico, ya no sentimos nada, no sentimos que está pasando algo en alguna parte de mi cuerpo, ¿no? Puede suceder también, ¿ya? Ya. Seguimos con fascículos ascendentes. Miren, la sensibilidad profunda inconsciente. Eso habíamos dicho que se produce cuando dormimos, ¿ya? Cuando estamos durmiendo, también reporta la información. Entonces, ingresa a la médula espinal, se dirige hacia el cordón anterior y luego asciende directamente ¿hasta dónde? Al cerebelo. Al cerebelo, ¿ya? Este es de los miembros inferiores, este es de los miembros superiores y así se dirigen al cerebelo. Lleva la información del lado derecho como del lado izquierdo, ¿ya? Sensibilidad profunda inconsciente. Se llama fascículo espinocerebeloso anterior, espinocerebeloso posterior. Y luego hay otros fascículos que comunican también espinotectal, espinolivar, espinoreticular, que hacen comunicación para ver en qué posición, qué está pasando con nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, vías ascendentes que llegan a la corteza cerebral y vías descendentes que se dirigen a la médula espinal. Coordinan el cerebro con el cerebelo. ¿Ya? ¿Cuáles son las vías descendentes? La más importante. Hace rato era todo lo que recoge el estímulo. Ahora empieza en la corteza cerebral hasta un músculo específico. Miren, desde la corteza cerebral que está la neuronita, desciende y se entrecruza, fíjense, a nivel del bulbo raquídeo.
Miren, baja, aquí están los núcleos basales del cerebro. Viene el mesencéfalo, el puente, el bulbo raquídeo y la parte inferior del bulbo raquídeo, ahí se entrecruza y se dirige al lado contralateral. Empieza en el lado derecho, izquierdo y se dirige al lado derecho, o puede ser al revés, ¿ya? Entonces en la corteza cerebral, en la vía descendente, fascículo córtico espinal, el entrecruzamiento está en la parte inferior del bulbo raquídeo. Así más o menos sería. Si hago el dibujo, aquí está el bulbo raquídeo. Aquí está la oliva vulvar, recuerdan, ¿no ven? Y aquí estaría el puente. Pues ahorita lo voy a hacer. Fíjense, en la parte inferior hay esto, así, se nota justamente este entrecruzamiento. A partir de ahí, digo, todo lo que está hacia arriba es bulbo raquídeo y todo lo que está hacia abajo es médula espinal. O sea, este entrecruzamiento me da el límite, ¿ya? Entonces, ese lugar justamente corresponde a ese punto, acá. ¿Listo? Después existen fascículos, fíjense, tecto espinal, rubro espinal, vestíbulo espinal, retículo espinal, olivo espinal, que forman el área extrapiramidal, que coordinan, miren, rubro espinal, núcleo rojo a la médula, vestíbulo espinal, o este es olivo espinal, aquí debo tener vestíbulo, ¿dónde está? Entonces, pero lo que a mí me interesa es este de acá, el principal de la corteza cerebral a la médula espinal, ¿ya? Ahora, les decía que había núcleos que controlaban el tono de los músculos flexores, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? Es el rubro espinal. El rubro espinal, aquí está. ¿Recuerdan que les dije también que había un núcleo que controlaba el tono muscular de los músculos extensores? Es el vestíbulo espinal. Vestíbulo espinal. ¿Recuerdan que les decía también que digamos, si mi cuerpo percibía algo y de pronto movía el cuello, así, entonces el tecto espinal y el olivo espinal están relacionados prácticamente con los movimientos del cuello, ¿ya? Y el retículo espinal se relaciona con una sustancia, justo me preguntó su compañera, ¿qué es el SARA? ¿Qué es el SARA? ¿Ya? El sistema activador reticular, ¿no? Ese sistema enlaza varios núcleos, desde el mesencéfalo, puente y el bulbo raquídeo, y coordinan entre ellos. Una vez que coordinan, recién llevan información a la médula espinal. Y ese fascículo se llama retículo espinal. ¿Ya? Listo. Entonces esto lo voy a copiar. ¿Qué es esto? Aquí está, sistema activador reticular. Aquí está, ese es ese sistema, aquí está. Y ese es el que coordina con todos los núcleos que se encuentran alrededor. Son varios núcleos, ¿ya? Varios núcleos. Listo, ¿qué hora es? 1:30. ¿Ya se cansaditos, no? Sí. ¿Es mucha información? Sí. El viernes, doctor. Justamente viene se da por dos arterias. Miren, esta es la aorta. De la aorta nace la arteria carótida. Esta es la externa y la interna es la que se dirige a la base del cerebro. Una arteria. La otra arteria nace de la arteria subclavia, que es este de aquí. ¿Ya? La arteria subclavia da origen a la arteria vertebral, pasa por estos agujeros transversos de las vértebras cervicales y llegan hasta el agujero occipital. Las dos arterias vertebrales se unen y forman la arteria basilar o tronco basilar, y estas van hacia la base del cráneo. Entonces, la arteria carótida interna, una vez que llega a la base del cráneo, por un orificio tiene que atravesar un hueso. Ese orificio se encuentra en el hueso temporal, se denomina conducto carotidio, ¿ya? Por el conducto carotidio pasa la arteria carótida interna. Por el agujero occipital pasa la arteria vertebral y se convierte en tronco basilar. Estas dos arterias, cuando llevan a la base del cráneo,
va a dar origen a las arterias cerebrales posteriores y este a la cerebral anterior y a la cerebral media. ¿Ya? Si observamos desde ese punto de vista, fíjense, estas dos son las arterias vertebrales y esta sería la arteria del tronco basilar o arteria basilar. Luego se divide en cerebral posterior. Esta es la arteria carótida interna, se divide en cerebral media, que apenas aparece aquí, y la cerebral anterior. ¿Ya? La cerebral anterior tiene un rabito comunicante, se llama comunicante anterior, y la cerebral media se comunica con la cerebral posterior, por lo tanto se llama comunicante posterior. Si ustedes ven, tiene 1, 2, 3, 4 y 5 las dos, por eso se denomina polígono de Willis. Polígono de Willis. ¿Ya? Esto les van a preguntar cuando estén en el segundo, el tercero y el cuarto año. Entonces, tienen que aprender esto, por favor. No está difícil, no está difícil, ¿ya? Lo que tienen que saber es que esta es la arteria carótida interna y esas son las arterias vertebrales. Tronco basilar, cerebral posterior, cerebral anterior y cerebral media. ¿No? Esas van a indicar. Ahora, ¿por qué es importante? Justamente, el corazón a nivel de los músculos pectíneos, ¿ya? Cuando en un momento se paraliza, se estaciona la sangre, inmediatamente se forman los coágulos sanguíneos. Esos coágulos sanguíneos salen y circulan, pues va viajando por aquí, por aquí, por aquí. Cuando llega a estos vasitos, cada vez se vuelven más delgaditos. Y en el lugar donde ya no pueda atravesar, ahí produce una obstrucción. Y eso se llama embolia. Embolia cerebral. Embolia cerebral. ¿Ya? Por una obstrucción de un coágulo. ¿Qué le tengo que dar de tratamiento? ¿Qué creen que le tengo que dar? Doctor, ¿pero por qué se produce eso? ¿Por qué se produce dices? Por eso justamente, nuestra sangre es líquido, ¿verdad? Líquido. Pero normalmente en el corazón, como he dicho, justamente a nivel de las aurículas, en los músculos pectíneos, ahí se estaciona la sangre, se paraliza. Ya, por un momentito. Cuando la sangre se paraliza y no circula, inmediatamente se activan los factores de coagulación y se producen coágulos pequeñitos, trombos. Esos trombitos se desprenden y se convierten en un émbolo. Ese pedacito ahora circula por esas arterias, por aquí circula, por aquí también circula, llega hasta aquí y llega a un punto donde ya no puede circular porque este vasito ya es delgadito. Entonces si digamos el émbolo, que es el coágulo, es pequeñito y va a obstruir ese vaso sanguíneo, por lo tanto ya no va a fluir la sangre, ¿no? Y es ahí que se produce la embolia, porque ya no llega la sangre. Esa persona pierde la conciencia, hacemos un estudio y está con esta enfermedad. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Heparina o algún anticoagulante. Exactamente. Si el coágulo es el problema, le voy a dar un anticoagulante, heparina o warfarina. Le voy a dar, ya, se sale de esa situación como tratamiento continuo, se da aspirina también, ¿ya? La aspirina a dosis, normalmente lo que nosotros tomamos la aspirina es a 500 miligramos cada 8 horas o cada 6 horas, dependiendo. Pero para que tenga el efecto anticoagulante, se da 100 miligramos y eso se denomina cardioaspirina, ¿no? Evita que se formen coágulos, ¿no? Entonces le damos un anticoagulante, ese coágulo se desaparece y retoma la circulación. Así es. Ahora puede pasar otra cosa, que este vaso sanguíneo ya no resista porque su presión arterial es 160, 100, 200, 160, así puede ser. Hay mucha tensión, así es arteria, así está, ¿no? Llega un momento donde ya no resista y se rompe un vaso sanguíneo y eso se llama accidente vasculocerebral.
El accidente vasculocerebral puede producir en la arteria frontal, puede producirse en la arteria cerebral posterior o en la arteria cerebral media. Y dependiendo dónde se produzca esa lesión, estas son venas, ¿ya? Pero por aquí viene la arteria cerebral media, la cerebral anterior viene por la cara interna y la cerebral posterior se dirige hacia la parte posterior. Dependiendo qué lugar se lesione, ¿ya? Si fuera la arteria cerebral media, va a lesionar todo este sector de irrigación. Entonces va a estar afectado lo que es la audición. Si es la cerebral posterior, el cerebelo y la visión. Si es la cerebral anterior, la parte motora, dependiendo de eso, ¿ya? Por eso es importante. Ahora, esa sangre justamente sirve para nutrir a las neuronas. Las neuronas ya se han nutrido, ya se han alimentado, ahora producen sustancias tóxicas. Esas sustancias tóxicas son recogidas por estas venas, ¿ya? La más importante es esta de aquí, vena sagital superior. Luego viene la vena del seno transverso, del seno sigmoideo, ¿ya? Todas estas confluyen a esta parte, fíjense, a esta parte. Y esta porción donde confluye se denomina prensa. Y como lo ha descrito Herófilo, entonces se llama prensa de Herófilo, ¿ya? Pero toda esta sangre se recoge, pasa por el seno transverso, seno sigmoideo y se continúa como vena yugular. Vena yugular, y algunos no entienden eso, ¿ya? Toda la sangre de la cabeza sale en un agujero que se llama agujero rasgado posterior y se continúa como vena yugular, y la vena yugular termina en la vena subclavia, ¿no? Y al unirse ambos forman el tronco venoso brachiocefálico derecho, brachiocefálico izquierdo, porque se une a la vena subclavia la vena yugular interna. No hay vena carótida interna, por si acaso, no hay, solamente es arteria carótida, ¿ya? Y no se confundan, ¿listo? Bien, ahora, los vasos sanguíneos llegan a ciertos lugares, principalmente. Ya. Y ahí es donde viene la pregunta de su compañera. Ya. Principalmente los vasos sanguíneos llegan a este nivel, ¿ya? Y a este nivel. Entonces, si quiero demostrarles sería, llega al cuarto ventrículo, que está aquí, este es el conducto ependimario, cuarto ventrículo, al techo, que es este de aquí, luego llega al tercer ventrículo, ¿ya? Y a los ventrículos laterales, llegan los vasos sanguíneos. Como llegan los vasos sanguíneos, tienen que convertir la sangre en líquido cefalorraquídeo, tienen que convertir, es como la placenta tiene que filtrar, ¿verdad? Entonces, estos lugares filtran, ¿no? Para convertir la sangre en líquido cefalorraquídeo. Ese lugar de transformación se denomina plexos coroideos. Tiene esta forma. Estos, bien, aquí se encuentran, tiene esta forma. Entonces, llega la sangre aquí y se forma el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, ¿dónde se produce? Justamente a nivel, si vemos en este gráfico, se produce aquí y se produce aquí arriba, ¿no? En el cuarto ventrículo, en el tercer ventrículo y en los ventrículos laterales. Ese es el lugar donde se va a producir, aquí está, ¿ya? Ahora, una vez que se produce, si nosotros observamos, solamente circula en el conducto ependimario, en el cuarto ventrículo, en el acueducto de Silvio, en el tercer ventrículo y en los ventrículos laterales. ¿Cómo es que, la pregunta sería entonces, cómo es que pasa el líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo? ¿Cómo? ¿Ya? Y aquí viene la explicación. Justamente en el cuarto ventrículo existen tres orificios, ¿ya? Se llaman los orificios aquí, justo aquí, el orificio de Luska y de Mageni.
luzca porque está a los lados y magenta porque está al centro. Por estos orificios va a pasar al espacio subaracnoideo. Fíjense, aquí está. Entonces va a ir a todo el espacio subaracnoideo para alimentar la parte externa. Ahora, la siguiente pregunta es, ahora que ha pasado el líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo, ¿dónde ahora desemboca todo ese líquido? Porque si digamos se obstruye, fíjense lo que pasa. Se puede obstruir este orificio. ¿Qué va a pasar con el líquido cefalorraquídeo? ¿Dónde se va a acumular? En el interior, ¿no? Y si se acumula en el interior, ¿qué va a producir? Hidrocefalia. Entonces los niños tienen esa cabeza así grande, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se hace una cirugía, se pone un catéter a este nivel y se drena todo ese líquido. Se drena todo ese líquido. Y si no funciona ese conducto, pues se deja ese catéter aquí para que baje directamente hasta el peritoneo principalmente. ¿Ya? Bien. Ahora está normal. Ese líquido cefalorraquídeo tiene que salir de la cabeza. Entonces, ¿por dónde sale? Por unos vasitos que se encuentran en el cráneo, que se llaman gránulos de Paccioni. Aquí está, fíjense, gránulos de Paccioni. Entonces, aquí tengo un gráfico del gránulo de Paccioni. Aquí está, fíjense, aquí está circulando el líquido, ¿cómo es? Aquí está circulando el líquido cefalorraquídeo, por aquí. Viene este granulito de Paccioni y ahí va a desembocar este líquido y va a ir al torrente sanguíneo. Este es el seno sagital superior. Entonces el seno sagital superior era esto de aquí que os estaba describiendo, esto de aquí. Toda la sangre, todo el líquido cefalorraquídeo se recoge, viene por aquí y termina drenando por la vena yugular interna. ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Y la pregunta de su compañera dice, no vi la ficha hacia adelante. Ahora, ¿cómo puedo yo diagnosticar de que esa persona está enfermo en su sistema nervioso? Porque yo no voy a poder ver. Entonces se hace un procedimiento que se denomina punción lumbar, ¿ya? Y la punción lumbar se realiza, aquí lo tenía, aquí está, ahí sería, ya, hacia dónde, miren, hasta dónde se extiende el cono medular, hasta dónde me echó, hasta L2. hasta L2, ¿no? ¿Qué parte del L2? El borde inferior del cuerpo de la segunda vértebra lumbar, ¿ya? Entonces, fíjense, este es el sacro. Entre L5 y el sacro está el promontorio, que es este de aquí. Es L5, L4, L3, L2, hasta ahí se va a extender. Entonces, si yo hago una punción, voy a introducir la aguja entre las dos apófisis espinosas, en este espacio interespinoso. Si lo hago entre la segunda y la tercera, voy a lesionar la médula. ¿Ya? Entonces, ¿en qué espacio tendría que ser? Entre el tercero y el cuarto, o el cuarto y el quinto. Cuarto y el quinto, ¿no? Entre el tercero y el cuarto, o el cuarto y el quinto. Ahí voy a hacer la punción. Para que realice la punción, la persona tiene que estar prácticamente en esta posición, así, cosa que la columna vertebral pueda abrir estos espacios. Yo lo había cambiado. Doctor, Estos espacios, fíjense, estos espacios son así, así están, así. Pero si yo le pongo en esta posición, miren lo que pasa con las apófisis espinosas, hacen esto. Y al separarse yo puedo introducir una aguja para poder llegar al espacio epidural o al espacio subaracnoideo. Si llego al espacio subaracnoideo, saco líquido cefalorraquídeo. Pero no puedo sacar como la sangre. Entonces, algunos se asustan cuando sacamos 5 ml, 10 ml.
¿verdad? En la sangre. Pero si hacen lo mismo en el líquido cefalorraquídeo, asústense. Porque pueden sacar demasiado líquido cefalorraquídeo. Hay una parte donde el tallo encefálico apoya sobre el hueso occipital. Entonces, como ya no hay mucho líquido cefalorraquídeo, puede apoyar y puede estimular al tallo encefálico y producir un paro cardiorrespiratorio. Esa persona se muere instantáneamente. Entonces, se saca 0,5 ml, ¿no? Pequeñas cantidades, no más. ¿Listo? Recuerden eso siempre. ¿Ya? Eso. Con eso terminamos entonces. ¿Ya?